Hola a todos, bienvenidos a la clase, de hoy, que corresponde a nuestra primera clase del segundo módulo de control. Entonces, para recordar, en este segundo módulo lo que haremos es tratar de resolver el problema de, dada la posición, una posición deseada en el espacio articular del robot, que tiene obviamente n dimensiones, suponiendo que tenemos un robot de n articulaciones, y asumiendo que esa posición deseada es una posición constante, por lo tanto su derivada vale 0, pues entonces, dada esta posición deseada, lo que nosotros queremos lograr es que la posición del robot en el espacio articular converja o vaya a esa posición deseada constante de manera asintótica. Esto quiere decir que cuando el tiempo tiende a infinito, nosotros podamos tener que el límite de la posición del robot sea igual a la posición deseada que nosotros elegimos o que el diseñador eligió. Por otro lado, para poder satisfacer este objetivo de control, además de lograr de que la posición vaya a una posición constante, también debemos ser capaces de que la velocidad vaya a 0. Entonces, debemos de lograr que la velocidad del robot, cuando el tiempo tiende a infinito, se vaya a 0. Y ese objetivo es el objetivo de regulación del robot en una posición constante. A lo largo de todo este segundo módulo en el curso nos vamos a dedicar precisamente a resolver este problema. Vamos a diseñar muchos controladores, 9 o 10 controladores. La mayoría de ellos van a estar basados en el método de moldeo de energía. Y entonces la clase del día de hoy va a tratar de precisamente ese método. ¿Cómo es el moldeo de energía en los robots? Entonces, a manera de recordatorio, lo que nosotros ya sabemos por las clases pasadas, haciendo un repaso rapidísimo, lo que nosotros ya sabemos es que la dinámica de un robot la podemos escribir de diferentes formas. Nosotros decidimos escribirla con la dinámica Euler-Lagrange. Entonces, utilizando la dinámica Euler-Lagrange, lo que nosotros hicimos fue probar que podemos tener que la dinámica del robot corresponde a la de un sistema pasivo. Vimos dos tipos de dinámicas, una dinámica que era conservativa, que conservaba la energía, y una dinámica que era disipativa. La diferencia entre esos dos tipos de dinámicas, tenemos elementos de disipación debido a la fricción, por ejemplo, en los robots, y la diferencia entre esos dos tipos de dinámicas está dada por una función de disipación que nosotros la llamamos en su momento una función de disipación de Rayleigh. Esa función de disipación de Rayleigh lo que hace, como su nombre lo dice, es disipar energía. Entonces, lo que previamente era un sistema pasivo, pues y conservativo, que conservaba la energía, ahora vamos a tener un sistema pasivo, pero que disipa la energía. Vimos que si usábamos para poder hacer la prueba de que se disipaba la energía, lo que hicimos fue utilizar la energía total del sistema, que estaba dada por la energía cinética más la energía potencial, y después encontramos lo que valía su derivada con respecto al tiempo. Esa derivada con respecto al tiempo nosotros la evaluamos en las trayectorias de la dinámica del robot. Esas trayectorias de la dinámica del robot, para el caso que de la clase pasada, fue para un sistema disipativo. Entonces, utilizando la dinámica de lazo cerrado del robot, en este caso con las fuerzas del controlador o con el par externo igual a 0, lo que nosotros teníamos es que, bueno, ya lo podemos observar en esta ecuación. Esto es la derivada de la energía total,
tenemos que, si existen fuerzas del controlador externas, pues entonces tenemos el término de la potencia suministrada por el controlador menos el término que disipa la energía. Esa disipación, lo vuelvo a repetir, es la disipación que nos daba una función de disipación de Rayleigh. Si las fuerzas externas eran cero, pues entonces la derivada de la energía satisfacía esta ecuación de aquí, y debido a las propiedades de la función de disipación de Rayleigh, pues tenemos que la derivada de la energía es negativa semidefinida. Y eso lo que significaba que fuera negativa semidefinida, lo que significaba, a diferencia del caso conservativo, lo que significaba ahora es que la energía para cualquier instante de tiempo es decreciente con respecto a la energía inicial. La energía para cualquier instante de tiempo está acotada por la energía inicial, pero además la energía es decreciente. Entonces, debido a que la energía es decreciente, pues nosotros podemos, la energía total llega a un valor mínimo de energía, y entonces podemos llegar a tener convergencia de la posición o de la velocidad a algún lugar dictaminado por las ecuaciones de lazo cerrado. Después vimos el caso de qué era lo que sucedía cuando las fuerzas externas no eran cero. Y entonces en ese caso, cuando las fuerzas externas no son cero, tenemos la ecuación famosísima que dice que para el sistema disipativo, la energía total del sistema es igual a la energía inicial más la energía suministrada por el controlador menos la energía disipada por la función de disipación de Rayleigh. Entonces, en el caso conservativo, la disipación no existe, y por lo tanto la energía para cualquier instante de tiempo es igual a la inicial más la suministrada por el control. Entonces, si nosotros quisiéramos hablar de convergencia en lugar de conservación de energía, o de qué es lo que sucede si es pasivo o si no es pasivo, pues entonces podemos invocar los teoremas que nosotros ya sabemos de Lyapunov o de Lassalle, y verificar si se dan las condiciones para poder aplicar alguno de estos teoremas. Entonces, lo que hicimos fue hacer un cambio de coordenadas para escribir la dinámica del lazo cerrado en una ecuación de estado. Y entonces, al escribir la dinámica en una ecuación de estado, primero para el caso conservativo, utilizando las ecuaciones de estado, pues lo que tenemos es esta ecuación de aquí, para el segundo elemento. Entonces, cuando las fuerzas externas valen cero, como lo que tenemos es conservación de la energía, tenemos que la energía para cualquier instante de tiempo es una cantidad positiva, y su derivada vale cero para cualquier instante de tiempo. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos construir, esta función de energía la derivada es negativa semidefinida, si nosotros quisiéramos construir el conjunto invariante más grande, donde viven las trayectorias que hacen que la derivada de la función de energía sea cero, pues veríamos que esto se satisface en cualquier lugar del espacio. Entonces, de hecho, jóvenes, estoy notando que tengo un error. Esto es para un sistema conservativo. Para un sistema conservativo por Lassalle no podemos probar que por Lassalle, para un sistema conservativo no hay un error. Para un sistema conservativo, esta condición de que la derivada sea cero se satisface para toda velocidad y para toda posición de números reales. Por lo tanto, el punto de equilibrio no es asintóticamente estable. Ahora, para el caso disipativo, como la derivada de la función de la energía es igual a menos x2 transpuesto por el gradiente de la función de disipación de Rayleigh, pues entonces, y esto es negativo semidefinido porque
x2 por el gradiente de la función de Rayleigh vale 0 solamente cuando x2 vale 0, debido a eso es que x2 igual a 0 es la única trayectoria que vive en el conjunto invariante más grande de la sal, y viendo las ecuaciones de estado, las posiciones están dadas por la solución de la ecuación g de x1 igual a 0. Entonces, para el caso conservativo, cuando no hay disipación, solamente podemos probar estabilidad de los puntos de equilibrio, pero para el caso que tenemos disipación, entonces podemos probar estabilidad asintótica para los puntos de equilibrio dados por x2 igual a 0 y g de x1 igual a 0. Entonces, después de eso, vimos qué era lo que sucedía a la hora, por ejemplo, de aplicar un par constante. Y a la hora de aplicar un par constante, pues vimos que utilizando la función de la energía, no podíamos tener que su derivada fuera negativa semidefinida. Entonces, como la derivada no es negativa semidefinida, pues no podemos probar convergencia ni podemos probar nada con el teorema de Lyapunov o con el teorema de la sal. Después dijimos, bueno, ¿y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una función, cuando el controlador depende del tiempo, pero esas trayectorias que dependen del tiempo son con respecto a x1 y x2, o sea, con respecto al estado del robot? O sea, el controlador es un control por realimentación de estado. En ese caso tenemos una dinámica que es autónoma, y por ejemplo, si nosotros ponemos un disipador como controlador, pues simplemente una función esto de aquí es menos el gradiente de una función de disipación de Rayleigh, en donde la función de disipación de Rayleigh es igual a 1/2 de d por la velocidad al cuadrado, o sea, 1/2 de d, en donde d es una constante de disipación estrictamente positiva, por x2 al cuadrado. Entonces el gradiente de esta función no es otra cosa más que d por x2, y entonces este término de aquí no es otra cosa más que menos el gradiente de una función de disipación de Rayleigh con respecto a x2, que nos da para la función cuadrática pues menos d por x2. En ese caso, lo que nosotros tenemos es que la dinámica de lazo cerrado, observen ustedes, como el controlador ahora vale menos d por x2, pues entonces la dinámica de lazo cerrado tiene esta forma de aquí. Al evaluar la derivada de la función de energía total a lo largo de las trayectorias, tenemos que la derivada es negativa semidefinida con respecto a x2, y entonces si nosotros construimos el conjunto invariante de las trayectorias que hacen que la derivada de la función de la energía valga 0, pues entonces lo que tendremos es que podemos probar que el punto x velocidad igual a 0 y lugares en donde la gravedad no afecta pueden ser asintóticamente estables. En general, como la función de energía no es radialmente no acotada, en general, porque no sabemos nada de la función de energía potencial, es radialmente no acotada con respecto a la velocidad, con respecto a la energía cinética en la velocidad, pero no podemos asegurar nada con respecto a la posición, porque recuerden ustedes que esta función de energía total es la energía cinética más la energía potencial. Pero lo único que sabemos es que esta función es positiva o no es negativa. No podemos decir nada con respecto a si esa función es radialmente no acotada con respecto a todo el estado. Debido a que no es radialmente no acotada, no podemos asegurar convergencia global a algún punto de equilibrio. De hecho, existen infinitos puntos de equilibrio en general en los robots. Como ya lo vimos, en un robot con 1 grado de libertad, pues tenemos infinitos puntos de equilibrio. Entonces,
Hablar de convergencia, de hecho lo revisamos en el siguiente ejemplo. Hablar de convergencia es hablar de una región, es hablar de convergencia al punto de equilibrio atractivo más cercano en función de la región donde comienzan las condiciones iniciales. Entonces, no podemos tener convergencia global en el caso que tenemos múltiples puntos de equilibrio. Entonces, en aquel momento nos quedamos con diferentes conclusiones. La primera, la disipación nos ayuda a la convergencia. Si no hay disipación, tenemos conservación de la energía. Si la energía se conserva, la energía no converge a un mínimo. Por lo tanto, no hay convergencia de las trayectorias a un valor. ¿De acuerdo? Entonces, disipación nos ayuda en el proceso de estabilización. Eso por un lado. Por otro lado, vimos que los puntos de equilibrio están enteramente dictaminados, con respecto a la posición, están enteramente dictaminados por la gravedad, en este caso por la función de energía potencial. Entonces tenemos dos conclusiones importantes. Los puntos de equilibrio están determinados por la energía potencial y la disipación, los términos de disipación nos ayudan en la convergencia. Si nos quedamos pensando en eso, pues entonces va a ser muy fácil que ustedes entiendan el método de moldeo de energía. Porque en el método de moldeo de energía, el objetivo es, como su nombre lo dice, moldear la energía, en este caso potencial, moldear la energía potencial para que el lazo cerrado, o sea, el robot más el controlador, tenga un mínimo de energía en donde yo quiero. En este caso, donde yo quiero, yo como diseñador, quiero que tenga un mínimo de energía en posición del robot igual a la posición deseada. Allí es donde quiero que tenga el mínimo de la energía total. Y velocidad igual a 0. Eso por un lado. Por otro lado, si inyecto disipación, si inyecto amortiguamiento, tengo disipación de la energía y entonces voy a lograr, esperemos, que ese punto de mínima energía, en este caso posición igual a posición deseada y velocidad igual a 0, sea atractivo. O sea, que las trayectorias, independientemente de dónde comienza la condición inicial, converjan a ese punto. Y eso es de lo que vamos a hablar en este momento. Entonces, primero, lo que tenemos que recordar es lo siguiente. Nosotros, para poder encontrar la dinámica del robot, utilizamos las ecuaciones del movimiento de Euler-Lagrange. Entonces, tenemos, por un lado, la posición y la velocidad del robot, que son vectores de n dimensiones, y por otro lado tenemos que el lagrangiano del robot es igual a la energía cinética del robot menos la energía potencial. La energía cinética del robot es un medio de la velocidad por la matriz de inercia por la velocidad. Y la función de energía potencial es una función que depende solamente de la posición. ¿Qué forma tiene? En general, si solamente estamos lidiando con el vector de gravedad, con términos de la gravedad, pues entonces ya habíamos dicho que la función de energía potencial es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de todas las masas por la aceleración de la gravedad por cada una de las alturas. Entonces, aunque nosotros podemos fijar con cambios de coordenadas que la altura mínima sea igual a 0, o sea que la altura mínima, el menor de todas las alturas, sea igual a 0, pues entonces esta función va a ser una función que es positiva semidefinida, pero que puede haber lugares, diversos lugares, en donde esa función puede valer 0, en muchos lugares. Por ejemplo, en el péndulo en el que la horizontal es q igual a 0, la altura, si yo pongo la altura, esto tiene una longitud L, si yo pongo la altura aquí abajo igual a 0, o sea, h igual a 0 aquí abajo, pues entonces el péndulo, la altura del péndulo puede estar oscilando entre 0
y 2 veces L. Entonces, la altura mínima va a ser 0 y la altura máxima va a ser 2 veces L. De hecho, la altura del péndulo va a ser igual a L, que multiplica a 1 más la función seno de la posición. Pero observen que existen infinitos lugares, infinitos ángulos Q que hacen que esta altura sea igual a 0. ¿Cuáles? Pues por ejemplo, menos 1/2 de pi, pero también 3 medios de pi. Y también todas las vueltas, todas las 2 veces pi, todas las vueltas que ustedes quieran dar en torno al punto menos 1/2 de pi, que son infinitas. Entonces, esta función de energía potencial, aunque es positiva, aunque podemos hacerla que sea positiva, vale 0 en muchos lugares, por sí sola. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la energía total que está dada por la energía cinética más la energía potencial es una función que solamente es positiva semidefinida con respecto a la posición y a la velocidad, debido a lo que les acabo de decir. Entonces, para poder nosotros, dijimos, utilizando el lagrangiano, para poder nosotros encontrar la ecuación dinámica de nuestro robot, utilizamos las leyes de movimiento de Euler-Lagrange, que son la derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano con respecto a la velocidad, menos la parcial del lagrangiano con respecto a la posición. Y dijimos que esto era igual a las fuerzas externas. Esas fuerzas externas es donde yo voy a diseñar mi controlador. ¿De acuerdo? Esta dinámica, después de hacer unas sustituciones y poder aplicar lo que vale el lagrangiano en esta ecuación, llegábamos a la famosa ecuación de que esta dinámica es exactamente o es equivalente a la matriz de inercia multiplicado por la aceleración más la matriz de Coriolis multiplicado por la velocidad más el vector de gravedad igual a fuerzas externas o igual a controlador que vamos a diseñar. Entonces, en este escenario, de lo que se trata moldeo de energía es de un concepto más o menos simple. Yo sé que ya tengo un sistema dinámico que es mi robot físicamente. Este es un robot que es un robot físico que tiene n grados de libertad y que satisface una dinámica como la que tengo aquí arriba. Yo ya sé que esta dinámica es una dinámica pasiva. Yo ya sé por las clases anteriores que si utilizo la energía total, pues entonces yo tengo que la derivada de la energía es igual a la potencia suministrada por el controlador. Eso ya lo sabemos de las clases de dinámica que vimos del robot. Entonces, como la función de energía, se los acababa de comentar, vale 0, la función de energía potencial, observen que la función de energía cinética, que es igual a 1/2 de la velocidad por la matriz de inercia por la velocidad, debido a que la matriz de inercia es una matriz que es estrictamente positiva para cualquier valor de la posición, esto es una de las propiedades que vimos del modelo, pues entonces debido a esto, nosotros tenemos que el gradiente con respecto a la velocidad de la función de energía cinética, pues es igual a, y que además la matriz de inercia es simétrica, pues es igual a m de q punto. Y como la matriz de inercia es estrictamente positiva, pues entonces el único punto en donde el gradiente se desvanece es en velocidad igual a 0. Por lo tanto, nosotros ya sabemos que en velocidad igual a 0 podemos tener un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Si volvemos a hacer el gradiente de mq punto o el hessiano, si utilizamos el método del hessiano de la función de energía,
el método del Hessiano, de la función de energía cinética, para poder determinar cuáles son los puntos de equilibrio, si Q punto igual a 0 es un punto mínimo o máximo, un punto de inflexión, pues nosotros tenemos que el Hessiano de la función de energía cinética pues es igual a la matriz de inercia. Entonces, como la matriz de inercia es una matriz estrictamente positiva, eso quiere decir, para cualquier posición, pues eso quiere decir que el Hessiano en cualquier posición es un valor estrictamente positivo, y entonces como el Hessiano es estrictamente positivo y nunca pasa por 0, ni es negativo, obviamente, pues entonces este punto es un mínimo. Y como esto se satisface para cualquier posición, es un mínimo global. Entonces la función de energía cinética tiene un mínimo global, la función de energía cinética tiene un mínimo global en velocidad igual a 0. ¿De acuerdo? Sin embargo, la energía potencial, ya sabemos nosotros que el gradiente de la energía potencial es igual al vector de la gravedad, y esto igual a 0 se satisface en muchos lugares. Pues entonces esta función de energía no tiene un mínimo global. Esa función de energía tiene un mínimo, la función de energía potencial tiene mínimos en infinitos lugares. Entonces, la pregunta que nos queda hacer es, entonces, si yo quiero moldear la energía, si yo quiero inyectar disipación, ¿cómo le puedo hacer? Lo más simple de todo es decir, bueno, pues como la dinámica que yo tengo es un robot físico, corresponde a un robot físico, y yo ya sé, bueno, espero que ustedes ya lo sepan por sus clases de control no lineal, yo ya sé, y ese robot físico es un sistema pasivo, y yo ya sé que la interconexión de sistemas pasivos es pasiva, y si no lo sabían, la interconexión de sistemas pasivos es pasiva. Si tengo un sistema pasivo, o sea, que no genera energía, y tengo otro sistema pasivo, o sea, que tampoco genera energía, su interconexión es pasiva. El sistema completo, si yo aquí tengo un sistema que es pasivo, y aquí tengo otro sistema que es pasivo, y los interconecto de alguna forma, ya veremos cómo, pues entonces esa interconexión completa, o sea, del sistema 1 más el sistema 2, sigue siendo pasiva. ¿De acuerdo? Entonces, si yo utilizo esta idea, yo voy a tener que el robot, ya lo sabemos, es un sistema pasivo. Ya lo probamos. La pregunta es, ¿puedo diseñar un sistema que sea el segundo sistema, que sea el controlador y que sea pasivo también y que disipe energía? La respuesta es sí. Sí. Como nosotros tenemos libertad ahora para poder diseñar este segundo sistema como nosotros querramos, pues podemos hacer lo que nosotros querramos con él. Es libre, va a ser virtual. Ese controlador, ese sistema sigma 2 no va a existir. De hecho, tengo la libertad que yo quiera para poderlo diseñar como sea. Y entonces, yo ya sé que el primer sistema, o sea, el robot, es pasivo, pues entonces déjenme diseñar el segundo sistema que también sea un sistema pasivo. Para ello, déjenme preguntarles, aunque sea fuera de línea, si conocen cuál es el sistema pasivo, qué tipo de sistemas pasivos conocen matemáticamente. Y entonces, después de la reflexión, ustedes podrán pensar que, pues hasta ahorita quizá el único sistema pasivo que conocen es el que se puede escribir con las ecuaciones del movimiento de Euler-Lagrange. Efectivamente, un sistema pasivo es un sistema que podemos escribir, existen muchos, pero uno de ellos son todos aquellos que podemos escribir con la dinámica Euler-Lagrange. Entonces podemos hacer uso de ese mismo conocimiento que tenemos para poder diseñar
el segundo sistema, o sea, nuestro controlador, como si fuera otro sistema pasivo Euler-Lagrange. Y entonces, para ello, para poder escribir el sistema Euler-Lagrange, pues primero tengo que definir unas coordenadas generalizadas para el control. Déjenme decirle al control que el control va a tener la coordenada θ. De hecho, déjenme ver, antes de otra cosa, déjenme ver cómo lo utilizo en el manual. Ojalá lo utilice de la misma forma para que nuestras notas vayan acorde con el manual. Y entonces, sí, las coordenadas que vamos a usar para el control van a ser la coordenada θ, y θ para la posición virtual del control y θ punto para la posición, para la velocidad del control. Entonces, yo diseño, aquí tengo la libertad total, por eso lo puedo hacer. Yo digo que θ es la posición del control y tiene n dimensiones, y θ punto obviamente es la derivada de θ, es la velocidad del control y también tiene n dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, bajo estas características, yo puedo decir, como tengo libertad de hacer lo que yo quiera, entonces yo puedo decir, pues déjenme hacer que la energía cinética del control sea igual a 1/2 de la velocidad. Recordemos, la energía cinética del robot es 1/2 de su velocidad por la matriz de inercia por la velocidad. Copiando esto, pero en coordenadas del control, lo puedo hacer como la energía cinética del control es igual a 1/2 de la velocidad del control por una matriz de inercia del control por la velocidad del control. Como tengo libertad total en la definición de todo lo que corresponde al control, para hacer la cosa más simple y que la dinámica del control no tenga términos de Coriolis, pues entonces hago que la matriz de inercia del control sea una matriz constante estrictamente positiva. ¿De acuerdo? La más simple de todas las matrices constantes positivas que es la que voy a utilizar, es una constante por una identidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta identidad obviamente es de tamaño n, y esta es una constante mc, que es una constante estrictamente positiva. Entonces yo voy a tomar que la matriz de inercia del control es una constante por la identidad. Entonces, si hago eso, la energía cinética del control, pues la puedo escribir como 1/2 de mc por θ punto al cuadrado. Entonces, ya tengo la energía cinética del robot. La energía potencial del robot, no sé qué es todavía, pero la voy a definir que sea función de la posición del robot. Tengo libertad total, pero la voy a dejar definida con que sea dependiente de la posición del robot, la posición deseada y la posición del control. ¿Para qué? Pues les quedará claro probablemente conforme vayamos avanzando, pero les adelanto que para poder moldear la energía potencial del robot, si esta función de energía potencial del control no la dejo que sea función de la posición del robot, entonces no voy a poder moldear la energía potencial del robot. Entonces, el lagrangiano del control es igual a la energía cinética del control menos la energía potencial del control. Y las ecuaciones del movimiento, bueno, antes de eso,
Recordemos, tenemos dos tipos de ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange. Tenemos las conservativas y tenemos las disipativas. Como estamos asumiendo que no hay disipación en las coordenadas del robot, entonces en este caso podemos asumir que hay disipación en las coordenadas del control. De tal forma que las ecuaciones que vamos a utilizar para el control van a ser las ecuaciones del movimiento disipativas. Entonces, las ecuaciones del movimiento disipativas van a ser la derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano del control con respecto a la velocidad del control, menos la parcial del lagrangiano del control con respecto a la posición del control, más la parcial de la función de disipación del control con respecto a la velocidad del control. Y esto igual a 0. ¿Por qué 0? Pues porque yo estoy diciendo que las fuerzas externas del control valen 0. ¿Por qué? Porque, repito, tengo la libertad de hacerlo porque este sistema control no existe. Apenas lo estoy definiendo y lo puedo definir como yo quiera. Por lo tanto, la fuerza externa del control la pongo en 0. Y entonces, yo ya sé lo que vale la energía cinética del control. Yo no sé lo que vale la energía potencial del control, pero yo sé, la acabo de definir para que tenga esta forma de aquí. Y la función de disipación, recordemos que la función de disipación es una función de disipación que depende de la velocidad solamente, en este caso del control, que tiene que satisfacer lo siguiente. La función de disipación debe de valer 0 solamente cuando la velocidad valga 0. Para todos los demás valores es un número positivo. Eso por un lado. Por otro lado, el gradiente, bueno, antes del gradiente, la velocidad multiplicado por el gradiente de la disipación tiene que ser lo mismo, 0 solamente cuando la velocidad vale 0, y tiene que ser un número positivo para todos los demás valores. Entonces, esas son las pautas de diseño. Para no complicarnos la vida, bueno, este es el caso general. Dejémoslo así en el caso general. Podemos hacer funciones de disipación las que sean. Podemos hacer funciones de disipación cuadráticas. Podemos hacer, ya llegaremos a un punto en donde trataremos el tema de actuadores ideales o actuadores no ideales, o sea, saturados. Vamos a tener disipaciones que van a ser no lineales, con saturación, etc. Por ahora lo dejamos así lo más general que podamos. Entonces, primero, vamos a encontrar la equivalencia de estas ecuaciones del movimiento. Estas ecuaciones del movimiento son las ecuaciones del movimiento de Euler-Lagrange, escritas de una forma más compacta, utilizando lo que vale la energía cinética y la función de energía potencial. Entonces, primero, el gradiente con respecto a la velocidad del lagrangiano es igual al gradiente con respecto a la velocidad de la energía cinética menos la energía potencial. Pero como la energía potencial no depende de la velocidad, pues entonces esto es solamente equivalente, es igual a el gradiente con respecto a la velocidad de la energía cinética del control. Como nosotros acabamos de definir que la energía cinética del control es igual a un medio de la masa virtual del control por la velocidad del control al cuadrado, pues entonces el gradiente del lagrangiano no es otra cosa más que la constante mc por teta punto. La derivada con respecto al tiempo del gradiente con respecto a la velocidad del lagrangiano, pues no es otra cosa más que mc por teta 2 puntos, o sea, por la aceleración del control.
¿De acuerdo? Después, la parcial con respecto a la posición del control del lagrangiano es igual a la parcial con respecto a la posición de la energía cinética del control menos la energía potencial del control. Pero como la energía cinética del control no depende de la posición, pues entonces la parcial del lagrangiano con respecto a la energía potencial no es otra cosa más que menos la parcial con respecto a la posición del control de UC. Recordemos, UC que depende de la posición deseada y de la posición del control. Con esto ya podemos escribir la dinámica reducida del control, que va a tener la forma mc teta 2 puntos, o sea, masa virtual del control por aceleración del control, más, ¿por qué más? Porque recuerden que en la ecuación del movimiento este término va con un negativo y ese negativo por este negativo es un positivo, por lo tanto más la parcial con respecto a la posición de la energía potencial del control, que depende de la posición deseada y de la posición del control, más la derivada parcial con respecto a la velocidad de la función de disipación del control. Obviamente esta función de disipación del control depende solamente de la velocidad y eso es igual a 0, porque las fuerzas externas valen 0. Y ya está. Con esto ya tenemos lo que vale la dinámica escrita de forma semejante a la dinámica del robot. Voy a volver a escribir aquí la dinámica del robot. La dinámica del robot tiene la forma m de q por q 2 puntos más c de q punto por q punto más, déjenme, en lugar de escribir el vector de gravedad, déjenme escribir más el gradiente con respecto a la posición de la energía potencial del control, perdón, del robot, igual a fuerzas externas. Y tengo estas dos dinámicas. Esta es la dinámica del control y esta es la dinámica del robot. ¿De acuerdo? Lo que yo tengo ahora que resolver es, si yo tengo la dinámica del robot aquí, y yo tengo la dinámica del control aquí, y los interconecto de alguna manera, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo hacer para que la interconexión total sea pasiva, disipe energía y tenga un mínimo en donde yo quiera? O sea, esta es sigma R más sigma C. Para que este sistema lazo cerrado disipe energía y tenga un mínimo de energía en donde yo quiera. Y entonces, con esto vamos a la mitad del diseño del control. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de diseñar es un controlador dinámico que tiene una dinámica pasiva, de hecho, en este caso una dinámica disipativa, y lo vamos a interconectar con el robot. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a interconectar? La respuesta es, bueno, pues ¿qué les parece si, como para poder hablar de convergencia y para poder hablar de las cuestiones sobre estabilidad, pues entonces podemos partir directamente de cuánto vale la energía total de todo este sistema? La energía total de todo este sistema pues vale, obviamente, déjenme recordar cómo lo escribo en el manual para no ser redundante. Creo que lo escribo con HD. Pues entonces, de hecho, la energía total lo voy a llamar como la energía deseada. La energía deseada del sistema total, del sistema completo, del robot más el controlador, que depende, ¿de quién va a depender? Depende de la posición del robot, depende de la posición deseada, depende de la posición del control, depende de la velocidad del robot y depende de la velocidad del control, pues va a ser igual a la energía del robot, que depende de la posición y de la velocidad, más la energía del control, que depende de la posición del robot, de la posición deseada,
de la posición del control y de la velocidad del control. ¿Quién es la posición, perdón, quién es la energía del robot? Pues ya sabemos, la energía del robot es la energía cinética más la energía potencial. ¿Y quién es la energía del control? Pues ya sabemos, es la energía cinética del control más la energía potencial del control. Ya lo sabemos. ¿Cuánto vale esta energía deseada? Pues vale la energía cinética del robot, que es un medio de la velocidad por la matriz de inercia por la velocidad, más la energía potencial del control del robot, más la energía cinética del control, que la energía cinética del control es un medio de mc por la velocidad del control al cuadrado, más la energía potencial del control, que no sabemos cuánto vale, pero que va a depender de Q, de QD y de teta. Posición del robot, posición deseada y posición del control. Entonces, primer objetivo: hacer que la energía deseada sea positiva definida y radialmente no acotada. ¿Con respecto a quién? Pues con respecto a el error, déjenme llamarle al error de la posición Q tilde, que es igual a Q menos Q deseado. Con respecto al error de en dónde está el robot y a dónde quieres que vaya el robot. Con respecto a la velocidad del robot. Y probablemente con respecto a otros estados que van a depender de el control. Pero en particular yo quiero que sea positiva definida y radialmente no acotada con respecto a la posición, al error de posición y a la velocidad del robot. Ese es el primer objetivo. Segundo objetivo, déjenme calcular cuánto vale la derivada de la energía deseada. Observen ustedes que la derivada de la energía deseada no es otra cosa más que la derivada de la energía del robot más la derivada de la energía del control. ¿De acuerdo? Nosotros ya sabemos que la derivada de la energía del robot, como es un sistema pasivo, pues vale Q punto transpuesto por tau. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿cuánto vale la derivada de la energía del control? La derivada de la energía del control vale, si nosotros hacemos la derivada de estos términos, pues lo que vamos a tener va a ser más mc para el primer término es mc por teta punto transpuesto por teta 2 puntos, es la derivada de este primero, y la derivada del segundo total, pues es, por utilizando la regla de la cadena, pues es la parcial con respecto al primer argumento de la energía multiplicado por la parcial del primer argumento con respecto al tiempo. Pero esta parcial del primer argumento con respecto al tiempo no es otra cosa más que Q punto. Más la parcial con respecto al segundo argumento de la energía del control multiplicado por la derivada del segundo argumento, más la parcial del tercer argumento multiplicado por la derivada del tercer argumento. ¿De acuerdo? Punto número 1. Como estamos en, punto número no sé cuál. Como estamos en regulación, la derivada de la velocidad deseada, la derivada de la posición deseada, o sea, la velocidad deseada vale 0. Por lo tanto, este término se va. ¿De acuerdo? Entonces, como ese término se va, yo tengo que la derivada de la función de energía deseada es igual a la potencia suministrada por el control más mc por teta punto transpuesto, y ahora déjenme sustituir lo que vale teta 2 puntos. Recuerden que teta 2 puntos lo puedo encontrar de la dinámica que había escrito del control, que está precisamente aquí. Por lo tanto, teta 2 puntos, pensando en esta ecuación,
va a valer lo siguiente: menos 1 entre m. Bueno, déjenme factorizar el menos de una vez, porque todo va a ser negativo. Entonces, menos 1 entre m c, que multiplica a el gradiente con respecto a la posición de UC, más el gradiente con respecto a la velocidad de RC. Y eso es todo. ¿De acuerdo? Y eso es, voy en este término de aquí. Y luego, más Q punto transpuesto por el gradiente con respecto a Q de UC. Lo único que hice para escribir este es hacer la transpuesta. Primero puse la velocidad y luego puse el gradiente. Este término vale 0 y luego voy a tener más teta punto transpuesto que multiplica el gradiente con respecto a la velocidad de UC. Y luego, observen, este MC se va con 1 entre MC, por lo tanto allí voy a tener un 1, y entonces voy a tener igual a Q punto transpuesto por tau menos teta punto transpuesto que multiplica a gradiente con respecto a teta de UC más gradiente con respecto a velocidad de RC más Q punto transpuesto por el gradiente de Q de UC más teta punto transpuesto por el gradiente de teta punto de UC. ¿De acuerdo? Siguiente paso. Observen ustedes que... Ay, me equivoqué en algo. Esto no es gradiente de teta punto. Este es gradiente de teta. Lo siento, no es gradiente de teta punto. Es teta punto por gradiente de teta de UC. Entonces, observen que este término de aquí tiene signo negativo y es igual a este término de aquí con signo positivo. Por lo tanto, esos dos términos se van y entonces finalmente me queda Q punto transpuesto por tau menos teta punto transpuesto por gradiente con respecto a velocidad de función de disipación más Q punto transpuesto por el gradiente de UC, de gradiente Q de UC. Y entonces, jóvenes, aquí llegamos a la famosa ecuación para poder nosotros definir cuánto queremos que valga nuestro controlador. Probablemente ustedes al ver esta ecuación, no probablemente, al ver esta ecuación, lo que nosotros queremos es que esa función sea negativa semidefinida. Nosotros queremos que esa función sea negativa semidefinida. Entonces, voy a separar esto, de ahora en adelante voy a separar este caso, bueno, voy a separar nuestros controladores en dos grandes familias. La familia de controladores en los cuales se puede medir velocidad. Si yo tengo un robot en el que se puede medir velocidad, entonces yo puedo inyectar disipación directamente en las coordenadas del robot. O tengo robots que no puedes medir la velocidad. Si no se puede medir la velocidad, pues entonces no se puede inyectar amortiguamiento de la energía, no se puede inyectar disipación de la energía a través del control. ¿De acuerdo? Entonces, primer caso. Se puede inyectar amortiguamiento, de directamente, se puede inyectar disipación de la energía directamente desde el control. ¿De acuerdo? Sí se puede. Entonces, puedo medir velocidad. Caso 1, puedo medir velocidad. En cada instante de muestreo se tiene la velocidad que tiene el robot. Si este es el primer caso, pues entonces el controlador, para hacerlo lo más simple posible, puede disipar energía directamente desde las coordenadas del robot. Por lo tanto, para el primer caso hago una función de disipación de energía. Diseño una función de disipación de energía que dependa de la velocidad del robot, obviamente.
Ojo, ahora en este método tengo dos disipaciones. Tengo la disipación en el control o la disipación en la planta, en el robot. En la disipación en el robot no le pongo ningún subíndice a la R, y en la disipación en el control le pongo subíndice C. Entonces, para este primer caso en el que sí se puede medir la velocidad, pues diseño el control con una función de disipación más otro término que va a compensar la energía potencial. ¿De acuerdo? Entonces, para ese primer caso, observen lo siguiente. Para ese primer caso, la derivada de la función de la energía deseada, pues va a valer menos Q punto transpuesto por la función de disipación del robot más Q punto transpuesto por tau U menos teta punto transpuesto por función de disipación en el control más Q punto transpuesto por el gradiente de la función potencial del control. Entonces, ya casi estamos. ¿Por qué? Porque en este caso, observen ustedes que este término de aquí, por venir de una función de disipación de Rayleigh, va a ser negativo semidefinido, ¿verdad? Entonces, en este caso, este término de aquí también es negativo semidefinido. En este caso, el término que me estorba es este término de aquí, que no sé qué signo tiene. Como yo no sé qué signo tiene, pero tengo libertad de definir el término tau U, pues entonces defino el resto de mi control tau U como menos parcial con respecto a la posición de UC. Si hago eso, observen ustedes que la función de disipación de la energía va a ser igual a menos Q punto transpuesto, la derivada, perdón, de la función de la energía por disipación, menos teta punto transpuesto por gradiente de disipación del control, ¿verdad? Y por la forma que tienen las funciones de disipación, esto ya es negativo semidefinido. ¿De acuerdo? Entonces, acabamos de definir lo que vale nuestro controlador. Tenemos que nuestro controlador, por lo tanto, vale un término que disipa energía más un término que va a moldear la energía potencial. Y por lo tanto va a ser de la forma, lo voy a escribir aquí arriba. Entonces, esto va a ser igual a un término que disipa energía más, en este caso, este término que nos falta aquí, un término que moldea la energía. Y este, jóvenes, es el controlador de moldeo de energía e inyección de amortiguamiento, para el caso que se pueden medir las velocidades. Caso número 2. Supongan que no se pueden medir las velocidades. No se puede medir la velocidad. Entonces, caso 2. Tengo un robot que no se puede medir la velocidad. Entonces, como no se puede medir la velocidad, la pregunta que queda ahora es, ¿qué puedo hacer? Pues si no se puede medir la velocidad, entonces no se puede inyectar amortiguamiento directamente a través de las coordenadas de la planta, y entonces nuestro controlador lo vamos a diseñar exactamente igual que como diseñamos esto, sin una función de disipación, recordando que la derivada de la función de la energía deseada satisface esto. Pues entonces vamos a tener, la voy a volver a escribir ahí abajo, la derivada de la función de energía es igual a la potencia suministrada por el control menos la disipación
menos la disipación en el control. Aquí puedo disipar lo que yo quiera porque eso está libre, la función de disipación del control está libre, más la velocidad por la parcial de la energía potencial del control. Y entonces observen que esa ecuación es exactamente igual a esta ecuación con la que partimos hace un momento. Entonces, si no puedo medir la velocidad, pues simplemente yo ya tengo que este término de aquí, por la forma en como debe de ser, debo de construir una función de disipación de Rayleigh, pues este término ya es negativo semidefinido. Por lo tanto, para poder asegurar que este término que no tiene signo, que no sé cuánto valga, no exista en la derivada de la función, pues simplemente defino tau igual a menos la parcial con respecto a la posición de la energía potencial del control. ¿Y qué pasa en este caso? Pues lo que pasa en este caso es que la derivada de la energía es igual a menos la velocidad del control por la función de disipación del control. ¿De acuerdo? Y esta ya es negativa semidefinida. Entonces, recapitulando, ¿a qué llegamos con todo esto? Llegamos a que yo tengo dos sistemas. Tengo dos sistemas. Uno real, que es el robot, que tiene la dinámica mq dos puntos más cq punto más g, déjenme escribirlo con gradiente, de u igual a tau. Y yo tengo otra dinámica, que es la dinámica del control, que es mc por teta dos puntos más, qué feo escribí esto último, mc por teta dos puntos más disipación y más parcial con respecto a las coordenadas del control de la función de energía potencial. La función de energía potencial que depende de la posición deseada y de la posición del control, igual a 0. Tengo este que es, lo llamamos sigma robot, y tengo este que es sigma control. Y ahora los tengo interconectados. Tengo aquí el robot. ¿Qué voy a leer del robot? Pues depende. A veces puedo leer solamente posiciones, o a veces puedo leer también velocidades. Si el robot tiene sensores de ambas, puedo leer ambas. Si no, normalmente no tienen los robots sensores de velocidad, pues entonces puedo leer solamente la posición. Esto de aquí lo voy a pasar a mi controlador, y el controlador lo que va a hacer es calcular tau, y tau se lo voy a dar al robot. Y todo este sistema, yo quiero que Q tilde, que es igual a la posición menos la posición deseada, igual a 0, sea globalmente asintóticamente estable con velocidad igual a 0. Entonces, ya tengo más de la mitad del diseño del control. ¿Qué es lo que me va a tocar ahora hacer de todas las clases sucesivas? Bueno, todas no, pero en la mayoría de las clases que nos restan, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar definiendo diferentes controladores. ¿Cómo los voy a definir? Observen ustedes que en toda esa libertad que nosotros teníamos para definir el control, ahora ya lo único que tengo que hacer, la libertad más o menos se me acabó. Ahora lo único que tengo que hacer es distinguir si estoy en el caso 1 o en el caso 2. ¿Puedo medir velocidad o no puedo medir velocidad? Si puedo medir velocidad, hago disipación directamente con las coordenadas del robot. Si no puedo medir velocidad, hago disipación en las coordenadas del control. Ya está. Tengo disipación en un caso o en otro. Segundo paso.
¿qué es lo que me falta por diseñar del control? Pues lo que nos falta por diseñar del control es lo siguiente. Primero, MC me hace falta diseñarlo. Dije solamente que va a ser una cosa, que va a ser una constante que no va a ser negativa, pero no he dicho cuánto vale, MC. Solamente dije que iba a ser una constante que no iba a ser negativa, porque es como la masa virtual. Eso me falta. ¿Qué otra cosa me falta? Me falta decir cuánto vale la energía potencial del control. Solamente sé que depende de la posición deseada y de la posición del control. Y que es un número, es una escalar, pero no he dicho cuánto vale. ¿Qué más me falta diseñar? Me falta diseñar cuánto vale la función de disipación del control, y también me falta diseñar cuánto vale la función de disipación del robot. Depende de en cuál de los casos estoy. Y entonces, para poder diseñar UC, yo tengo que acordarme que como la función de energía es la cinética, la energía deseada es la cinética del robot más la potencial del robot más la cinética del control más la potencial del control, yo tengo que diseñar UC de tal manera que esto sea positivo definido y radialmente no acotado con respecto a Q tilde, repito otra vez, que es igual a la posición menos la posición deseada y a la velocidad. Y obviamente si también dejamos que sea un control dinámico, pues con respecto a la posición y con respecto a la velocidad del del control. Entonces, para diseñar cuánto vale la función de potencial del control, necesito que haga que la función de energía deseada sea positiva, definida y radialmente no acotada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, partimos de la base de que la función de energía potencial del robot no es positiva definida ni radialmente no acotada. Vale 0, de hecho, en un montón de lugares. Queremos asegurar ahora que esta función de energía deseada tenga un mínimo en donde yo quiera, que en este caso es en Q tilde igual a 0 y en velocidad igual a 0. Entonces, nos quedamos aquí. Nos quedamos con esta explicación de moldeo de energía y continuaremos con el diseño del primer controlador en el siguiente video. Me da mucho gusto saludarles y hasta la siguiente.